Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre las cardiopatías congénitas cianóticas. El grupo está conformado por Estefanía Marín Herrada, William David Pérez Martínez, Valentina Bonilla Gutiérrez y quien les habla Karen Joana García. Bueno, ¿qué son las cardiopatías congénitas cianóticas? Pues estas se refieren a la sangre anormal que va desde la circulación pulmonar a la sistémica, pasando sangre desoxigenada a todos los tejidos. Y eso es lo que ocasiona eh, el color moradito azulito que se da en los labios. Su fisiopatología, pues esta nos habla de que se produce un cortocircuito de izquierda a derecha que permite una comunicación entre la circulación pulmonar y sistémica. También se dice que la magnitud del chum va a depender del tamaño de la lesión. O sea, cuando hablamos de chum, se refiere que va a pasar sangre, eh, va a pasar sangre de dióxido de carbono del lado derecho al lado izquierdo. Puedes poner la diapo en blanco, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se da esto, este cortocircuito. Hagamos de cuenta que esta es el lado derecho del corazón, ¿cierto? Por aquí va a pasar, estas son unas venas por donde pasa la sangre, vena cava inferior y vena cava superior. Por aquí sería su recorrido normal de la sangre. Aquí estoy hablando del recorrido normal que debe tener la sangre. Entonces, esto debería llegar a estas paredes, pasando por una válvula que se llama tricúspide y llega aquí al ventrículo. Entonces, esta sangre tiene que salir por esta válvula a través de unos vasos. Este sería el recorrido normal de la sangre. Ahora vamos a hacer una cámara del lado izquierdo. El flujo de sangre no debería de pasar de este lado a este derecha a izquierda. Pero hagamos de cuenta que aquí hay un orificio. La sangre va a pasar normal, va a hacer su recorrido normal, pero también va a pasar hacia el lado izquierdo. A eso se le denomina zoom, que es el patrón de flujo sanguíneo que se desvía del cortocircuito normal. Por otro lado, aquí, este es el corazón, ¿cierto? Por aquí debe pasar la sangre y llega aquí a los pulmones. De los pulmones pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la otra, ¿cierto? Por aquí hay una comunicación interventricular. Bueno, cuando la sangre llega aquí, pasa por la comunicación interventricular, que es la que divide los dos ventrículos, y eso es lo que permite que haya un aumento, o sea, que haya un aumento de la presión en el pulmón. Eso sería sobre la fisiopatología. Un momento, la otra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de cardiopatías congénitas que se encuentran en esta enfermedad. Bueno, entonces, la anomalía de Einstein. Bueno, entonces, la anomalía de Einstein es una malformación cardíaca rara que aparece en menos del 1% de todas las cardiopatías congénitas. Pues en esta malformación, la válvula tricúspide no está en su sitio normal, sino que pues parte de ella se desplaza, por decirlo así, hacia el ventrículo derecho y se sitúa dentro del propio ventrículo. Pues esto trae pues como consecuencias que una parte del ventrículo derecho pase a formar parte de la aurícula derecha y pues entonces el ventrículo derecho queda trializado. Esto quiere decir pues que recibe la sangre pero no tiene fuerza contráctil. Pues aparte de esto, el ventrículo derecho funcional, que es el que se contrae,
queda reducido de una forma significativa, pues, dando lugar a un ventrículo derecho más pequeño, que pues esto se le denomina hipoplasia de ventrículo derecho. Además de esto, la válvula tricúspide en el Einstein es muy anómala y tiene por lo general insuficiencia valvular, que es la insuficiencia tricúspide, y pues permitiendo que la sangre retroceda del ventrículo a la aurícula derecha. Entonces, pues les voy a explicar más o menos cómo es. En la anomalía de Einstein, la válvula tricúspide está en esta parte de acá y normalmente debería estar aquí. Entonces aquí podemos ver que toda esta parte está ocupada. Lo normal es que esté aquí y que esto esté cerrado para que la sangre no llegue al ventrículo derecho pequeño y vuelva a entrar. Ya, listo, ya pueden seguir. Bueno, el corazón izquierdo hipoplásico, este se caracteriza pues por un menor desarrollo que está ubicado en el lado izquierdo del corazón. Este incluye la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la válvula aórtica y el arco aórtico. El corazón izquierdo hipoplásico se da porque el ventrículo izquierdo y la aorta son muy pequeños y no pueden bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Un momento, ya lo explico. Este es el corazón normal. El corazón normal, ¿cierto? Entonces, la aurícula pues no necesita mucha sangre. Estas son las aurículas y este es el músculo, ¿cierto? Todo esto. Este es el tabique. Miren cómo se encuentra aquí la pared del ventrículo derecho y la pared del ventrículo izquierdo. Mientras que en el corazón izquierdo hipoplásico, vean cómo se encuentra la pared del ventrículo derecho, está normal, pero en el lado izquierdo se encuentra más grande. O sea, el ventrículo izquierdo está pequeño y la vena pulmonar es demasiado pequeña. Estas son, por aquí, pues están unas venas pulmonares que ellas vienen de los pulmones hacia la aorta izquierda, pues, y que deberían venir ya oxigenar la aurícula. Pero como aquí no se encuentra la aurícula, entonces la sangre solamente llega hasta aquí. Esto es lo que permite que no llegue pues, sangre al ventrículo izquierdo y a la aorta, y por eso es que se encuentra así de pequeño. Y pues no va a haber un buen desarrollo del lado derecho del corazón. Bueno, entonces yo les voy a explicar la atresia pulmonar. Bueno, pues en la atresia pulmonar tenemos que tener en cuenta que es un defecto cardíaco de nacimiento por el cual la válvula que controla el flujo de sangre desde el corazón hacia los pulmones, pues nunca se forma. En los bebés con este defecto, pues la sangre tiene problemas para fluir hacia los pulmones, para incorporar el oxígeno que debe llevar a todo el cuerpo. Entonces, les voy a explicar aquí más o menos. Aquí tendría que estar abierta la válvula y esta válvula no está abierta, o sea, nunca se forma. Al nunca formarse, pues como ya expliqué anteriormente, no deja que la sangre fluya normalmente para incorporar el oxígeno, pues que debe llevar a todo el cuerpo. Entonces, más que todo, esa es la atresia pulmonar. Hay un defecto del tabique auricular, como podemos ver aquí, en esta parte. Y el ventrículo derecho es más pequeño. El ventrículo derecho debería ser así. Y pues como ya pueden ver, está mucho más pequeño.
Ya pueden seguir. Bueno, en la tetralogía de Fallot, esta principalmente se da por 4 características, que la primera es la extraposición de la aorta, que es esta, que esta debe salir del lado izquierdo, pero se pasa hacia el lado derecho del corazón, y pues, o sea, por encima del tabique, y eso es lo que, y como está encima del tabique, pues a eso se le denomina cabalgamiento. La segunda es la comunicación interventricular, que es esta que divide los dos ventrículos. Esa es la que divide los dos ventrículos, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un defecto en el tabique interventricular, y eso es lo que permite que la sangre de un lado a otro se pase y se mezcle. Y eso es lo que produce la cianosis. También está el estrechamiento valvular pulmonar, que ese pues se da porque tiene un pequeño diámetro y no permite que haya que la sangre pase bien. Y eso es lo que da que haya una hipertrofia ventricular, que sería la cuarta característica, que es esta. A continuación les vamos a hablar del drenaje venoso pulmonar, que trata cuando la sangre llega al ventrículo derecho y tiene una obstrucción por la aurícula izquierda. Y también colapsan las venas pulmonares cuando se encuentran con la obstrucción pues, del ventrículo izquierdo. Esto es una pequeña congestión que se da cuando la aurícula izquierda tiene un aumento pues retrógrado de cierta presión en las venas capilares. Esto puede causar una hipertensión pulmonar y pues en ciertos casos puede causar un colapso del pulmón. Y esto también conlleva un aumento de volumen y puede crear una presión o una falla cardíaca. Ya les voy a mostrar. Sigue, por favor. Esto también se da en la transposición de vasos grandes. La transposición de vasos grandes es cuando el pulmón y las arterias tienen un defecto cardíaco y frecuentemente se debe hacer una cirugía que conlleva cuando la vena aorta debe de ir hacia atrás y la arteria pulmonar hacia adelante. También se debe hacer una operación que lleve las arterias coronarias girar hacia la parte de atrás. Esto, pues, si se hace de una manera adecuada, ayuda al bebé a la nutrición y a la oxigenación de sangre en su cuerpo. Y esta patología se da cuando las dos arterias principales son intercambiadas y en vez de salir del ventrículo izquierdo, nacen del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale equivocadamente pues del ventrículo izquierdo, y esto causa que la disminución de oxígeno se vea defectuosa para el bebé. Aquí vemos en la primera imagen pues cómo se debe hacer la cirugía, donde se lleva la vena aorta hacia atrás y la arteria pulmonar hacia adelante. Las arterias coronarias son los que se ven los flequitos delgados, y estas deben de girarse hacia atrás para que nos ayude, como decía anteriormente, a la nutrición y oxigenación de sangre en el bebé.
Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la atresia tricúspide y el tronco arterial. La atresia tricúspide es un defecto cardíaco de nacimiento en el cual la válvula que controla el flujo de sangre desde la cavidad superior derecha hacia la cavidad inferior derecha del corazón nunca se forma. En los bebés con este defecto, la sangre no puede fluir de manera adecuada a través del corazón y hacia el resto del cuerpo. Esta patología se puede diagnosticar durante el embarazo o poco después del nacimiento. Aquí vemos un claro ejemplo del corazón normal y el corazón con una patología de atresia tricúspide, donde esta válvula no se forma y no permite el desarrollo del ventrículo derecho y por ende se vuelve más pequeño. El tronco arterial, ese es un defecto cardíaco de nacimiento. Esto ocurre cuando el vaso sanguíneo que sale del corazón del bebé en gestación no se separa completamente durante el crecimiento y deja conectadas a la aorta y a la arteria pulmonar. Entonces, son estas dos, la arteria pulmonar y la aorta, que al nacer estas dos se dividen, pero en esta cardiopatía no se separan. Entonces esto lo que va a generar es que los bebés que tienen este tronco arterioso, la sangre desoxigenada y oxigenada se mezclen. ¿Puedes devolverla en por qué se da, porfa? Bueno, ¿por qué se da esta cardiopatía? Pues principalmente, pues este es un problema cardíaco que se presenta al nacer y este se produce por una formación anómala del corazón durante el desarrollo fetal. Se da por exposición a químicos, por varios tipos de enfermedades que son como el síndrome cromosómico y genético, el síndrome de Down, el trisomía de 13, que este es un trastorno genético pues, en el cual una persona tiene 3 copias de material genético, síndrome del túnel, que es una afección genética poco frecuente en la cual una mujer no tiene el par normal de cromosomas. El síndrome de Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo. También los trastornos del tejido conectivo afectan el sistema esquelético y cardiovascular, al igual que los ojos y la piel. El síndrome de Noonan, que es una enfermedad que se puede presentar al momento del nacimiento, esta es congénita y que esta causa el desarrollo anormal de muchas partes del cuerpo. También se da por infecciones como la rubiola durante el embarazo, por un nivel de azúcar mal controlado en mujeres que pues, tienen diabetes durante el embarazo. Por otro lado, también pues por medicamentos autorrecetados, o sea, por lo que uno mismo compra y si se toma sin autorización del doctor durante el embarazo, o por drogas psicoactivas consumidas durante el embarazo, y esto pues va a producir un problema en el corazón. Bueno, entonces yo le puedo hablar del diagnóstico. Bueno, entonces, la forma de presentación de una cardiopatía congénita depende básicamente del tipo y gravedad de la lesión cardíaca, como de la caída de las resistencias pulmonares y el cierre del ductus arterioso. Y pues el objetivo principal del pediatra cuando cree que puede haber una cardiopatía congénita es establecer si esta es o no dependiente del ductus. Cuando hay un cierre del ductus, su repercusión hemodinámica se ve disminuida severamente en el flujo pulmonar. Y pues esto deriva a una catástrofe en el corazón del niño. Sigue, por favor.
Bueno, entonces las pruebas y exámenes para el diagnóstico. Hay una lista de pruebas, un listado de pruebas que son muy comunes y las principales que se realizan en una cardiopatía congénita. Y pues bueno, les voy a nombrar algunas de estas, que serían la radiografía de tórax, la gasometría arterial, que es para analizar el nivel de oxígeno en la sangre, el conteo sanguíneo completo, electrocardiograma, perdón, el oxímetro de pulso y la ecografía de Doppler. Aquí hay unas imágenes más o menos de las pruebas. Bueno, la anatomía normal del corazón se divide por una serie de estructuras que son responsables de llevar a cabo la circulación fetal. Estas estructuras son la placenta, que es la encargada de suministrar los nutrientes y el oxígeno de la madre al feto. El conducto venoso, que es un vaso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Dentro del corazón tenemos el agujero oval y el ductus arterioso. El agujero oval pasa la sangre directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El ductus arterioso crea una conexión entre la arteria pulmonar y la aorta. Estas dos, el agujero oval y el ductus arterioso, al nacer normalmente desaparecen estas estructuras. Y por último tenemos las arterias umbilicales, que son las que transportan la sangre no oxigenada del feto a la placenta, y la vena umbilical, que es la que transporta la sangre con oxígeno y nutrientes de la placenta al feto. Bueno, entonces les voy a explicar todo lo que es la circulación fetal. Entonces, sabemos que todos los nutrientes y el oxígeno provienen de la madre y llegan al feto a través de la placenta. La sangre pues es bombeada a través del cordón umbilical y de la placenta, evitando el contacto con los pulmones en el feto, ya que no necesitan mucha sangre, solo la suficiente pues como para crearse. Luego continuamos con que en la circulación fetal existen dos diferencias que son fundamentales respecto a la circulación extrauterina, o sea, cuando nace el bebé. Estas son que el feto debe transportar sangre desde y hacia la placenta y que los pulmones no son funcionales, por lo que casi no necesitan sangre, pues como ya lo dije anteriormente. Algo importante es que el intercambio de gases se da por la placenta. También es importante decir que en el feto los pulmones, el intestino y el hígado no son funcionales, es decir, que no les llega sangre, solo la suficiente para que se puedan desarrollar con normalidad. La función de la placenta principalmente es ser la encargada de oxigenar la sangre y de llevar nutrientes, siendo el medio de conexión entre la madre y el bebé. Pues esto se da mediante el cordón umbilical. Bueno, y ahora les voy a hablar pues un poco del cordón umbilical. Entonces, el cordón umbilical está formado por dos arterias y una vena. La función de estas arterias es que transportan la sangre no oxigenada del feto a la placenta y básicamente la función de la vena umbilical es el transporte de la sangre con oxígeno y nutrientes desde la placenta al feto. Pues la sangre oxigenada debe repartirse a todo el organismo del bebé. Y para que esto ocurra, el bebé cuenta con unas características circulatorias diferentes que permiten que la sangre circule pues a los lechos capilares donde es como más necesaria. Las características anatómicas pues del bebé, pues como ya lo dijo mi compañero, son el agujero oval, el ductus arterioso y el ductus venoso. El agujero oval pues es por donde pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El ductus arterioso es el que crea una conexión directa entre la arteria pulmonar y la aorta. Y por último, el ductus venoso es un vaso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Su función es que el 30 o pues el 40% de la sangre oxigenada vaya a la vena cava sin pasar por el hígado, ya que pues como les expliqué anteriormente no necesita tanta sangre, igual que los pulmones. Entonces, resumiendo esto, les voy a explicar más o menos cómo es. La sangre, esta es la placenta. La sangre llega acá. Sube por la vena umbilical, que es esta,
y en este pedazo se divide y sube por la vena cava inferior, que es esta. Entra al corazón del bebé a la aurícula derecha. En la aurícula derecha pasa por el foramen oval, que es este, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda se divide y se va por la aorta, llevando la sangre necesaria. Luego vuelve y se repite el proceso y sube por la vena umbilical, pero ya no va a pasar por la vena cava inferior, sino que ya sigue subiendo y entra por la vena cava superior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha no va a pasar a la aurícula izquierda como ahora, sino que va a pasar directamente al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho vuelve y sale por la aorta y esto lleva la sangre hacia todo el resto del cuerpo del bebé. Con esta sangre se van creando los miembros inferiores y el cerebro del bebé. Cuando vuelve a bajar la sangre, baja y ya vuelve otra vez a la placenta por las arterias umbilicales, dejando los desechos del bebé a la madre y la madre le transporta oxígeno y nutrientes al bebé. Sigue, por favor. Listo, la circulación transicional. Pues esta es la circulación fetal postnatal. Entonces, bueno, al nacer, después de cortar el cordón umbilical, el bebé ya no recibe el oxígeno ni los nutrientes de la madre. Pues esto quiere decir que el bebé ya cuando nace, ya debe tener los pulmones desarrollados, entonces él mismo tiene que respirar, no, la madre ya no se los va a suministrar por mediante la placenta. Entonces, el primer cambio que se observa, pues es que los pulmones se empiezan a expandir con las primeras respiraciones y a medida que los pulmones se expanden, pues el líquido que hay en los alveolos desaparece. Y por lo tanto, pues hay un aumento en la presión pulmonar, lo que hace que el ductus arterioso se cierre. Estos cambios van a aumentar la presión en la aurícula izquierda del corazón, lo cual esto va a provocar que se minimice la presión en la aurícula derecha. Y pues este cambio de presión hará que el foramen oval se cierre. El cierre del ductus arterioso y del foramen oval van a completar la transición de la circulación fetal a la circulación del bebé recién nacido. Entonces, como ya les dije, se cierra el ductus arterioso. Aquí. Perdón, se cierra el foramen oval y el ductus arterioso. Entonces, al cerrarse el foramen oval y el ductus arterioso, pues ya el bebé completaría su transición. Sigue. Bueno, la anatomía cardíaca postnatal se presenta cuando no hay combinación de sangre arterial con la venosa. O sea, no hay una circulación en serie del sistema circulatorio y venoso. El cierre también causa el cierre de la vena umbilical con el ductus venoso y el foramen oval. Esto causa que haya una mayor presión en el atrio izquierdo y pues aumenta el flujo con una eyección de sangre, o sea, el pulmón puede colapsar al verse muy lleno de sangre porque no hay una buena oxigenación o un buen sistema en serie de lo que es la arteria venosa y el sistema circulatorio. Lo que sucede es que les voy a mostrar a continuación. Se puede decir que aquí el atrio se colapsa de toda la sangre que entra y no encuentra como una salida donde él pueda desembocar esta sangre porque aquí no tiene conexión con el pulmón derecho.
porque en este momento está cerrado lo que es el foramen oval y la vena umbilical, lo que no permite que la buena circulación de la sangre desemboque en este. O sea que aquí hay una combinación de sangre solamente arterial y no puede llegar el flujo de sangre pues a los pulmones como tal del bebé. Por eso, en este caso, el bebé tendría que ser sometido a un tratamiento o a una intervención quirúrgica para que él tenga un buen estilo de vida a partir de esta. El concepto del circuito del Chun trata cuando, déjenme borrar aquí, trata cuando se puede decir que el alveolo, aquí me ven que estoy señalando, está totalmente colapsado o obstruido, y esto se ve en las personas que tienen enfermedades como neumonía, asma o alguna enfermedad, incluso hasta gripa, cuando las vías respiratorias están obstruidas. Este pues es un patrón de flujo sanguíneo que se desvía pues al sistema circulatorio. Esto puede ser descrito de la aurícula derecha a la izquierda o puede ser bidireccional como el sistema pulmonar o sistemático. Voy a dibujarles aquí. Cuando el sistema está colapsado, se puede decir que aquí está obstruido por alguna sustancia, bien sea una sustancia mucosa, por decirlo así, o gruesa, que obstruya el paso de oxígeno al alveolo. Entonces este se colapsa, no permitiendo la entrada de oxígeno a los pulmones, lo que quiere decir que va a causar un colapso total de este, donde se va a ver una pequeña como anomalía o una pequeña congestión de las vías respiratorias. Bueno, estas son unas diferencias anatómicas entre la cardiopatía congénitas cianóticas y no cianóticas, que en las cardiopatías congénitas no cianóticas el flujo pulmonar va a estar aumentado y el flujo pulmonar va a ser normal, mientras que en las cardiopatías cianóticas el flujo pulmonar va a estar aumentado, pero el flujo pulmonar va a estar disminuido. En el flujo pulmonar vamos a encontrar el ductus arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal auriculoventricular y la ventana aortopulmonar. En el flujo pulmonar normal vamos a encontrar la estenosis aórtica, la coartación aórtica, la estenosis mitral, la interrupción del arco aórtico. Y las cardiopatías cianógenas, el flujo pulmonar aumentado, está el PGA, el corazón izquierdo hipoplásico,
el ventrículo único, el flujo arterioso, el flujo pulmonar disminuido, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la atresia pulmonar, la atresia tricúspide y por último la anomalía de Einstein. Bueno, las diferencias fisiológicas entre la cardiopatía congénita, cianógenas y no cianógenas son las siguientes. Las cianógenas tienen cortocircuitos de derecha e izquierda, fisiología de transposición y situaciones de mezcla obligada. Y las no cianógenas tienen cortocircuitos de izquierda a derecha, que son dependientes, independientes u obligados, y las obstructivas, que son tractos de salida y tractos de entrada. Y bueno, esto es lo último, así que muchas gracias.